En este video lo que vamos a ver es el estudio analítico y la representación gráficas de funciones racionales de primer grado. Funciones racionales son aquellas que son una división entre polinomios. Entonces, si decimos de primer grado, se refiere a que los dos polinomios de numerador y de denominador, o de dividendo y divisor, son de primer grado. Estas funciones son conocidas como funciones homográficas. Y la forma característica es esta que está aquí. Un polinomio de primer grado en el numerador y otro de primer grado en el denominador. No hay problema si alguno de estos coeficientes vale 0, excepto este de aquí, el del denominador. Ya vamos a ver dentro de un ratito por qué motivo no correspondería a una función homográfica si este valor valiese 0. Cualquiera de los otros sí puede tomar valor 0 y consideramos que eso es una función racional de primer grado o también homográfica. Veamos estos ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos dos polinomios completos de primer grado, es decir, los cuatro coeficientes a, b, c y d son diferentes de 0. En el segundo caso tenemos que b vale 0 porque en el numerador el que nos falta sería el término independiente, o sea b. Por ese motivo, igual sigue siendo una función de este tipo, racional, porque cumple con la condición de que c es diferente de 0, que en este caso valdría 1, porque es el coeficiente que estaría escrito delante de la x si lo hubiéramos escrito, pero en realidad está como escondido ahí. El tercer ejemplo también es el que vale 0 es d, es decir, el término independiente del denominador. Por lo tanto, las tres funciones estas son homográficas. Pero ¿qué pasaría si tenemos el ejemplo aquí, el 4? El denominador no tiene término en x, tiene solamente término independiente, o sea, tiene d, pero no tiene c, lo que significa que c valdría 0. ¿Por qué motivo decimos que esta función no pertenece a este tipo de funciones? Por lo siguiente, el 2 está dividiendo ambas expresiones, tanto el primer término, que es 2x, como el segundo, que es 5. Entonces podemos aplicar la propiedad distributiva de la división y decir que dividimos 2x entre 2 y 5 entre 2. De ahí nos quedaría 2x sobre 2 es x, y 5 sobre 2 es 5 medios. Y esto que está acá no es nada más ni nada menos que una función afín, es decir, una de primer grado. Por lo tanto, no es una función homográfica. También hay otras funciones que aparentan ser de ese tipo, pero no lo son. Tienen la forma, pero tienen características que no se ajustan al de una función homográfica. Son las reductibles a constantes, o también reducibles, se podría decir. Veamos este ejemplo. Tenemos una función que de aspecto es idéntica a las que estábamos hablando recién. Tenemos dos polinomios de primer grado completos. Pero resulta que este tipo de funciones tienen una raíz que se repite en el numerador y en el denominador. En este caso, menos 3. Verifiquemos primero que menos 3 es raíz. Recuerden que raíz significa un valor que sustituido en la x nos da valor numérico 0. 5 por menos 3 más 15 nos da 0. O sea que si sustituimos menos 3 acá, el valor numérico da 0. Si lo hacemos en el denominador pasa lo mismo. 2 por menos 3 más 6 nos da 0. En esta función tenemos la misma raíz en el numerador que en el denominador. ¿Qué significa? ¿Qué implica que tengamos la misma raíz repetida en el numerador y en el denominador? ¿Por qué decimos que son reductibles estos? Veamos. Hay un teorema que se trabajó en segundo de bachillerato, que es el teorema de Descartes, que dice que si un polinomio tiene una raíz, entonces ese polinomio es divisible entre una expresión de la forma x menos la raíz. También dice la versión recíproca, pero no nos vamos a meter en eso ahora porque no viene el caso. ¿Qué quiere decir eso? Que si menos 3, por ejemplo, es raíz de un polinomio, o sea, de este polinomio, le llamamos p de x, por ejemplo, al del numerador, entonces ese polinomio p de x es divisible entre x más 3. Es decir, entre x menos la raíz. X menos menos 3 sería x más 3. Lo mismo pasa con el polinomio del denominador, que podemos llamarle q de x. Si menos 3 es raíz de ese polinomio,
entonces ese polinomio también es divisible entre x más 3. ¿Quién lo asegura? El teorema de Descartes. Por lo tanto, ambos polinomios, el del numerador y el del denominador, son divisibles entre x más 3. ¿Qué implica eso? Y bueno, pensemos en cuando trabajamos con fracciones, por ejemplo. Si tenemos que tanto el numerador como el denominador son divisibles entre la misma expresión, se puede simplificar. Ejemplo. Supongamos que tenemos la fracción 8 doceavos. Sabemos que el 8 es divisible entre 4, porque 8 dividido 4 nos da 2. Y 12 también es divisible entre 4, porque 12 dividido 4 nos da 3. Entonces, como ambos números son divisibles entre 4, efectuamos esa división y simplificamos esta fracción quedándonos con una fracción de valores más pequeños. Entonces, 8 dividido 4 nos da 2. 12 dividido 4 nos da 3. Por lo tanto, decimos que 8 doceavos es equivalente a 2 tercios. Esta fracción con números más pequeños es equivalente a esta otra. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo acá? Se simplificó. ¿Por qué se pudo simplificar? Porque ambos números eran divisibles entre el mismo número. Con esa analogía, si tenemos que tanto 5x más 15 como 12x más 3, más 6, son divisibles entre x más 3, podemos simplificar. Es decir, vamos a dividir 5x más 15 entre x más 3 y 2x más 6 entre x más 3. ¿Cómo vamos a dividir? Usando el esquema de Ruffini, que para eso está. Colocamos los coeficientes 5 y 15. Aquí colocamos el número en cuestión, que es menos 3, el que es raíz del polinomio. Y bueno, copiamos el 5 acá. 5 por menos 3 nos da menos 15, más 15, 0. Hacemos lo mismo con el otro. Copiamos los coeficientes 2 y 6. Acá anotamos el número, menos 3, que es la raíz del polinomio. Copiamos el 2. 2 por menos 3 nos da menos 6, más 6, 0. Lo que confirma que era divisible justamente. Entonces, si divido este polinomio entre x más 3, o sea, hago esta cuenta y hago lo mismo con el del denominador, el resultado de esta división es 5, porque es lo que nos quedó en el esquema de Ruffini. Si hacemos lo mismo, pero con el del denominador, 2x más 6 dividido x más 3, nos da 2, porque es lo que nos dio el esquema de Ruffini. Por lo tanto, esta aparente función racional, cuando la simplificamos nos queda 5 medios, que es un número, es una expresión que no depende de x, o sea que es una constante. Por lo tanto, en realidad, no es una función homográfica. Dijimos recién que esta expresión era lo mismo que decir 5 medios. Por lo tanto, si vamos a representarla gráficamente, es una función típica constante, horizontal, paralela al eje x. Todos los valores de la x tienen su correspondiente en 5 medios en el eje de la y. Cualquier punto que tenga correspondiente está sobre esta recta, con la única condición de que en menos 3 la función no existe. ¿Por qué motivo? Porque si menos 3 es raíz del denominador, algo dividido 0 no existe. Por lo tanto, aquí tenemos una discontinuidad. Es decir, en resumen, funciones que tengan la misma raíz en el numerador que en el denominador son constantes y su gráfico nos queda una recta horizontal que se corta en esa raíz que estábamos mencionando. Ese sería el resumen. Por lo tanto, entonces, funciones para que sean homográficas tienen que tener esta forma, c no puede ser 0 y las raíces del numerador y del denominador tienen que ser diferentes. Vamos a estudiar una como ejemplo. Supongamos este caso y hagamos todo el estudio, tanto la parte analítica como el bosquejo gráfico. Generalmente en los ejercicios se suele escribir esto, que es una abreviatura. Cuando vean esto en una prueba, no se asusten, simplemente significa estudio analítico y representación gráfica de la función esta. Por lo tanto, significa que tiene dos partes el ejercicio. Hacer el estudio analítico, o sea, analizar la función basados en su expresión, y una vez que se haga el análisis, hacer un bosquejo que la represente gráficamente. Entonces, para hacer el primer paso, es decir, el estudio analítico, podemos tener como guía este esquema donde aparecen en cierto orden los pasos a seguir.
Vamos a estudiar entonces la existencia de la función asociada al dominio y la continuidad que van de la mano de la existencia. El corte con el eje OI, la determinación de raíces y signos, el estudio de las ramas infinitas y asíntotas, puede o no haber, se verá. El cálculo de la derivada primera con el estudio de la variación y los extremos. El cálculo de la derivada segunda con el estudio correspondiente de la concavidad. Entonces, vayamos al primer paso. Vamos a estudiar la existencia, el dominio y la continuidad. ¿Qué significa estudiar la existencia? Y bueno, lo dice acá. Debemos preguntarnos qué operaciones hay involucradas en la función y qué limitaciones tienen. En esta función podemos ver que hay productos, cuando digo 4 por x, por ejemplo, ahí hay una multiplicación, sumas o restas. No se olviden que las restas son sumas, donde estamos sumando un número negativo. Y divisiones. Claramente tengo un polinomio dividido otro polinomio. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? La suma o la resta no tienen limitaciones. Siempre es posible sumar o restar dos números reales. El producto tampoco tiene. Siempre se pueden multiplicar dos números reales. Pero la división sí tiene un problema, que no se puede dividir entre 0. Por lo tanto, este denominador no puede valer 0, porque nos quedaría un número dividido 0 y eso no existe. Entonces, esto que está acá no puede valer 0, y es lo que dice aquí con el símbolo de distinto. Por lo tanto, si esta expresión no puede valer 0, veamos en qué momento se da eso. Despejemos la x. Este 6 que está restando lo pasamos sumando. Esta x tiene un menos 1 por coeficiente que acá no se ve, pero está presente, lo escribimos para poder verlo. Y está multiplicando el menos 1, es un coeficiente, multiplica a la x. Por lo tanto, para despejar la x, este menos 1 pasaría dividiendo. Y 6 dividido menos 1 nos da menos 6. Quiere decir que x tiene que ser diferente de menos 6. Y esa es la condición de existencia. Porque si la x valiera menos 6, acá esto nos daría 0. Y no se podría efectuar la división. Junto con la existencia viene el estudio del dominio. ¿Qué es estudiar el dominio? Es indicar, ¿sí?, el conjunto de números para los que la función está definida. Obviamente que esto depende del resultado de lo que hicimos recién, de la existencia. Si en la existencia surgió que la x no puede valer menos 6, entonces el dominio se responde de esta forma. El dominio de la función, que es un conjunto, viene dado por los números reales menos el menos 6. ¿Por qué? Porque en menos 6 no existe la función, no está definida. Así que entonces, estos dos, existencia y dominio, van de la mano. Esta sería la respuesta a lo que se estudia en este paso. La continuidad. ¿Qué es lo que ocurre? Si en menos 6 la función no existe, podemos acercarnos y ver qué pasa cerca de menos 6. Eso es estudiar la continuidad. Si en un valor no existe o la función deja de existir, ver qué pasa próximamente a ese lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a algo en matemática? Calculamos límites. Por lo tanto, si en menos 6 no existe, vemos qué pasa cerca de menos 6 calculando los límites laterales en menos 6, es decir, por derecha y por izquierda, de la función que estamos estudiando. Entonces resolvamos este límite. Como la tendencia es finita, se sustituye el valor de la tendencia en la variable. 4 por menos 6 es menos 24, menos 12 nos da menos 36. Menos 6 nos da 0, que sabíamos que daba 0 porque menos 6 era la raíz del denominador. Ya lo teníamos cuando estudiamos la existencia. Un número dividido algo que tiende a 0, decimos que tiende a infinito. Pero es importante diferenciar si va a ser más infinito o menos infinito. ¿De qué manera lo determinamos? Y bueno, es una división. Nos atenemos a la regla de los signos. Numerador negativo. Tenemos que ver qué pasa con el denominador. Y aquí tenemos un detalle. Que 0 no tiene signo. No es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, tenemos que ver qué pasa cerca de 0 porque estamos haciendo límite. Entonces, para ver eso, estudiamos el signo de la expresión que generó este 0, que es menos x menos 6. Entonces, estudiamos el signo de menos x menos 6, es decir, el signo del denominador de esta división. Y bueno, la raíz era menos 6, como el coeficiente de mayor grado tiene signo negativo,
a la derecha ponemos negativo. De este lado cambiaría a positivo. Entonces, por derecha es negativo, por izquierda es positivo. Entonces, aquí ponemos menos más. El primero, el de arriba, corresponde a lo que es por izquierda. Por derecha, perdón. Porque fue lo primero que se planteó acá. Y debajo se contesta por izquierda. ¿Por qué? Porque fue lo segundo que se planteó acá. Por lo tanto, es 0 negativo por derecha, 0 positivo por izquierda. Y bueno, aplicamos la regla de los signos para ver el signo aquí. Menos dividido menos nos da más. Menos dividido más nos da menos. Por lo tanto, por derecha nos da más infinito. Por izquierda nos da menos infinito. Y por habernos dado infinito, los dos límites laterales, decimos que el gráfico presenta una asíntota vertical de ecuación x igual a menos 6. Esto pasa cada vez que estudiamos la continuidad. Si los límites laterales nos dan infinito, en ese valor donde hicimos el límite hay una asíntota vertical. En resumen, ¿qué tenemos hasta el momento entonces? Que el dominio de la función son los reales menos el número menos 6. Y que tenemos en ese valor una asíntota vertical. Bien, ¿qué tenemos hasta el momento? El primer paso, el estudio de la existencia, del dominio y de la continuidad. Pasemos al siguiente, el corte con el eje Y. Entonces, el corte con el eje Y es donde la abscisa de los puntos vale 0. ¿Qué significa? Si estoy sobre el eje OY, que es el vertical, no estoy ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, estoy en x igual a 0. Sustituimos la x por 0 en la expresión esta, efectuamos las operaciones, nos da 2. ¿Qué significa? Que cuando la función tiene por variable x 0, el valor numérico vale 2. Entonces, la gráfica es cortada en el eje de la Y en 2. O mejor dicho, el eje Y es cortado por la gráfica en 2. Una observación importante, siempre que tengamos funciones racionales, sin importar si son de primer grado, el corte con el eje de la Y siempre nos queda que es el cociente de los términos independientes. En este caso, menos 12 sobre menos 6 nos da 2. ¿Por qué motivo? Porque los que tengan x, al sustituir la x por 0, van a desaparecer, porque van a valer 0. Bien. Ahora viene el paso de las raíces y los signos. La raíz es el valor de la variable independiente, x, al que le corresponde valor numérico 0. Estamos hablando de la función, ¿no? Es decir, cuando esta función vale 0. Entonces, ¿cómo hacemos para razonar cómo hallar la raíz? Si la raíz es cuando esta función vale 0 y esto es una división, lo lógico es que el numerador sea 0, porque 0 dividido algo me da 0. Entonces, la forma que tengo de que todo me dé 0 es que el numerador sea 0. La parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que 4x menos 12 sea 0. Despejamos la x y el 12 pasaría sumando, el 4 dividiendo, y nos queda que la x vale 3. O sea que la raíz es 3. Eso significa que cuando la x vale 3, esta expresión vale 0. Y esa es la raíz. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente, que es el estudio de los signos. Para estudiar esto, se puede hacer de dos maneras cuando tenemos funciones racionales. Por un lado estudiamos el signo del numerador, por otro el denominador, y bueno, planteamos después la división de los signos, respetando la regla de los signos. Esa es una forma, pero hay una segunda forma y es estudiar los signos simultáneamente a la vez. Es decir, signos del numerador y del denominador, todo junto, en un solo paso. Yo personalmente me inclino por practicidad a hacerlo de esta forma, y es lo que está estudiado acá. ¿Qué necesitamos para estudiar los signos? Las raíces del numerador y del denominador. La raíz del denominador era menos 6. Lo colocamos aquí. Pero no es una raíz de la función, es raíz del denominador solamente. Para la función significa un punto de no existencia, porque era donde la función no existía. En cambio el 3 era la raíz que recién hallamos del numerador, o sea, la raíz de la función. Para ella sí es la raíz, por lo tanto ponemos 0. Así que entonces los puntos de no existencia se marcan con este símbolo de no existe y las raíces con 0.
¿Y cómo es que se deciden estos signos? De la siguiente forma. Nos fijamos en el coeficiente del término de mayor grado, que es 4 positivo, y el coeficiente del término de mayor grado del denominador es menos 1 negativo. Y hacemos la división. ¿Por qué es una división? Positivo sobre negativo nos da negativo. Entonces, ese resultado es el signo que colocamos siempre a la derecha. Si esa división nos hubiera dado positivo, colocábamos un más aquí. Pero nos dio menos en este caso. Entonces, si nos da negativo, vamos alternando. De acá para acá pasa a ser más y de acá para acá pasa a ser menos. Y ese es entonces el signo de esta función. ¿Qué tenemos hasta ahora entonces? El dominio, que es el conjunto de los reales menos el menos 6, que tenemos una asíntota vertical, el menos 6, esto se viene de la continuidad, que el corte con el eje de la y está en 2, y que el signo es este. Por lo tanto, acá nos informa que la raíz es 3. Esto es lo que tenemos hasta el momento de esta función. Entonces, en el esquema general tenemos este punto y tenemos este punto. Hasta raíces y signos tenemos hecho. Pasemos ahora al siguiente, el estudio de ramas infinitas y asíntotas. Que por cierto, en este canal hay otro video que se dedica exclusivamente a explicar este punto. Y el link para poder verlo está en la descripción de este que están mirando ahora. Ahí aparece el link de este video que explica todo cómo se estudia lo de las ramas infinitas y de las asíntotas. Pero vayamos en concreto a este caso. Se utiliza este esquema y este esquema lo que dice es que, primera cosa que hay que hacer, el límite para más y menos infinito de nuestra función. Hagámoslo entonces. Si está en nuestra función, hagamos el límite para más y menos infinito. Bueno, como es un cociente de polinomios y la tendencia es infinita, dejamos los términos de mayor grado simplemente. Simplificamos x con x y nos queda 4 dividido menos 1, lo que nos queda menos 4. Cuando este límite nos da un número finito, el esquema que recién miramos nos decía que teníamos una asíntota horizontal de ecuación y igual lo que nos dio el límite. En este caso, y igual menos 4. Eso es lo que nos da el esquema que hemos visto recién. Si ese límite me da finito, tengo asíntota horizontal de ecuación y igual k, es decir, lo que nos dio el límite. Pasemos ahora a la derivada primera, que es el paso siguiente. Entonces, es una división. En la división, la regla para dividir es aplicar esta fórmula. Ahora bien, vamos a identificar qué es lo que tenemos. Si le llamamos u al numerador, va a ser 4x menos 12. Cuando hacemos la derivada nos queda 4 simplemente. Y el denominador, que es este, le vamos a llamar a eso a v, menos x menos 6, la derivada sería menos 1, porque es el coeficiente del término de primer grado. Entonces, teniendo u, v, u' y v', podemos sustituir eso en la fórmula esta y nos queda lo que tenemos aquí. Aplicamos propiedad distributiva, 4 por menos x nos da menos 4x, 4 por menos 6 es menos 24, y vamos a hacer distributiva también con este término de acá. O más fácil, si vamos a multiplicar algo por menos 1, sabemos que el menos 1 lo que hace es cambiar el signo. Pero como está restando esto, en realidad es como que anulamos este menos de acá con este menos de acá. Y simplemente nos queda 4x menos 12, que es lo que pusimos acá. Si no, se hace la distributiva, se tiene cuidado con el signo y se llega al mismo resultado. Los 4x estos se van, se simplifica y nos queda menos 24 menos 12, que da menos 36. Y el denominador se deja escrito así y no se desarrolla. ¿Sí? No vale la pena calcular el cuadrado de menos x menos 6. Lo dejamos escrito así. Bien, una vez que tenemos la derivada ya hallada, vamos a proceder a estudiarla. Es una función que tiene un denominador, entonces hay condiciones de existencia. Y es que la x no puede valer menos 6, porque si la x vale menos 6, esto vale 0, y algo dividido 0 no existe. No hice el planteo de cómo llegar a que x es menos 6, pero como esta expresión es la misma que teníamos en la función original, x menos 6, la raíz va a ser la misma.
En cuanto a raíces de la derivada primera, no tenemos. ¿Por qué motivo? Porque es un número. Entonces, es imposible que esto se convierta en 0 si no depende de x. Siempre va a ser menos 36. Por eso no tiene raíces. Entonces, cuando estudiamos el signo, solamente vamos a tener la raíz del denominador, porque aquí no tenemos. Y es menos 6. El hecho de marcarlo con 2 rayitas es para indicar que es una raíz doble. Y eso queda claro por el hecho de que este factor está al cuadrado. Cada vez que tengamos en un denominador una expresión al cuadrado, significa que la raíz de esta expresión es doble. Si fuera elevado al cubo, sería triple. Si fuera a la cuarta, sería cuádruple. Y así sucesivamente. Entonces lo marcamos con 2 rayitas. ¿Cómo hacemos el signo? Bueno, numerador negativo. Y cuidado con esto. Si bien el denominador es negativo, pero está al cuadrado. ¿Qué significa? Que menos por menos me da más. Por lo tanto, el denominador es positivo. Numerador negativo, denominador positivo, menos sobre más nos da menos. Por eso empezamos a la derecha con signo negativo. Como la raíz es doble, no cambia y sigue siendo negativo. Bien, ¿qué nos quedó entonces en la derivada? Signos negativos, por lo tanto la derivada nos indica que la función es decreciente. No hay ni máximo relativo ni mínimo relativo. ¿Por qué? Porque esta función no se anuló en ningún momento. Pasemos entonces a la derivada segunda. Para hacer la derivada segunda vamos a partir de lo que recién hallamos que era la derivada primera. Entonces, antes de hacer esto, vamos a aclarar una cosita. ¿Por qué? Porque esto, además de ser una división, involucra otra operación. Involucra una potencia. Entonces, primero vamos a aclarar cómo se hace la derivada de la potencia. Si tenemos una función que es una potencia, es decir, una función f que es una expresión elevada a la n, supongamos que esta expresión u fuera un polinomio, no tiene por qué, puede ser otra función, ¿sí? Pero en este ejemplo es un polinomio que sería menos x menos 6. La derivada se calcula según esta fórmula que es la que aparece en la tabla de derivadas. ¿Qué significa? Que el exponente pasa multiplicando para adelante a la función. El exponente de la función bajaría un grado. Si acá es n, acá pasa a ser n-1. Y se debe multiplicar esto por la derivada de esta función, de la función u. Esto se da en tercer año de bachillerato. No quiero meterme demasiado en esto porque esta función está pensada para segundo. Esto se conoce como una función compuesta, es decir, la función f está compuesta con una función elevada a la n. Entonces, cuando una función depende de otra función, decimos que es compuesta. Y hay una regla, que es la que se está aplicando acá, que es la regla llamada regla de la cadena, que dice que debo multiplicar la derivada de la función original por la derivada de la función con la que fue compuesta la original. Pero no quiero marear en esto, simplemente veámoslo así. En la tabla de derivada dice que si tenemos una función que es una expresión a la n, entonces esta es la fórmula para hallar la derivada. Simplemente comprendamos eso. En otro video más adelante se va a explicar de otra forma el tema de la función compuesta. Pero en este, por ahora, conformémonos con eso. Entonces, si tenemos que esta función, esta, menos x menos 6 al cuadrado, o sea, el denominador de la derivada, le llamamos v de x, es una potencia. Si la vamos a derivar para obtener v', vamos a aplicar esta fórmula que está acá. Que lo que dice es esto que decía recién. El exponente pasa para adelante multiplicando. Queda así. Esa es la n que está acá. La potencia baja un grado. O sea, si estaba al cuadrado, esto, el exponente, queda elevado a la 1. Y se debe multiplicar por u'. ¿Quién es u'? Es la derivada de esta función. La derivada de menos x menos 6. Por eso es menos 1.
Así que entonces, el 2 pasa multiplicando, esta potencia baja 1 grado y se multiplica por la derivada de menos x menos 6, que es menos 1. Entonces, esto que está acá es la derivada de el denominador, que la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tener la derivada segunda de una vez por todas. Como esta función es una división, aplicamos la fórmula de la división, que era derivada del numerador, 0, porque es un número, por el denominador tal y como está, menos, ahora invertimos, es decir, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es lo que acabamos de hacer acá. Esto que está acá es lo que dice acá. Y por supuesto, por haber sido una división, eso va todo dividido el cuadrado del denominador, es decir, el cuadrado de esta expresión. Bien, ahora hay que operar. ¿Qué hacemos acá? Este término desaparece, porque 0 por algo es 0. Vamos a trabajar un poquito con esta parte. Menos por menos 36 es 36 positivo. Por 2 es 72. Por menos 1 es menos 72. Y tenemos el x menos 6, el menos x menos 6. Entonces, esta cuenta de acá nos da esto que está acá. Y en el denominador tenemos el cuadrado de un cuadrado. Eso significa que nos queda a la cuarta, porque se multiplican los exponentes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Ahora bien, este factor aparece una vez acá, pero aparece 4 veces acá, porque esto es una potencia, o sea, 4 veces se está multiplicando menos x menos 6. Entonces podemos simplificar la expresión. Dividimos el numerador entre menos x menos 6, se nos va, o sea, dividir menos x menos 6 entre menos x menos 6 nos da 1, por eso se va. Y cuando hacemos lo mismo con el denominador, nos quedan 3 factores. Es decir, teníamos un factor arriba, nos quedó ninguno. Teníamos 4 abajo, nos quedaron 3. Simplificamos 1 arriba y 1 abajo. Bien, no es correcto decir arriba y abajo, pero bueno, a veces es más práctico que decir numerador y denominador. Esta fue la derivada segunda, entonces nos quedó esto. La existencia de esta función, la condición de existencia, es la misma que de la función original y que de la derivada primera, que la x no valga menos 6. Solo que ahora va a ser una raíz triple, por lo que en el signo ponemos una sola rayita, ya que es como si fuera simple. Raíces esta expresión no tiene, porque es un número constante, por lo tanto no depende de x, es imposible que valga 0. Por eso no se agregan acá. O sea que para el signo solamente tenemos la condición de existencia. Negativo numerador, negativo denominador, eso es positivo. Acá nos queda negativo, por lo tanto, la derivada segunda nos informa de la concavidad. Si es negativo, tenemos concavidad negativa. Si es positivo, concavidad positiva. No hay punto de inflexión porque si bien acá se produce un cambio de concavidad, la función no está definida en menos 6. Para que esto fuera un punto de inflexión tendría que haber sido una raíz en el numerador. Y no pasó eso. En resumen, acá tenemos todos los elementos que fuimos calculando y son los que vamos a utilizar en el paso siguiente. Con esto termina la parte del estudio analítico, ahora viene la parte de la representación gráfica. ¿Sí? Los pasos eran todos estos y el último era el de la derivada segunda que acabamos de terminar. Este es entonces nuestro resumen. Para hacer un bosquejo gráfico ayuda muchísimo un orden, ¿sí? Este es el esquema correspondiente al bosquejo gráfico. De la misma forma que había un esquema para hacer el análisis de la función, también hay para el bosquejo. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar, si las hay, asíntotas verticales. Y las raíces también se marcan en el primer paso, trazando una línea punteada vertical. Es esto, la raíz era en 3 y la asíntota vertical estaba en menos 6, entonces trazamos verticalmente estas dos. Simplemente que trazo lleno en la asíntota y punteado, o trazo cortado mejor dicho, en la raíz. Tenemos hecho este paso, ahora vamos a indicar el signo de la función. ¿De qué forma se hace el signo? Se tacha. Puede ser rayado, puede ser pintado. Eso queda con libertad artística. Cada cual lo tacha como quiere. ¿Qué se tacha?
lo contrario a lo que indica el signo. Por ejemplo, si el signo me dice que una zona es positiva, tacho lo negativo. Si me dice que es negativo, tacho lo positivo. Es decir, lo contrario. ¿Por qué motivo? Para dejar descubierta la parte donde va a ir la gráfica y cubrir la parte donde no va a ir gráfica. Cuando hicimos el estudio del signo, teníamos que a la derecha de 3 la función era negativa. Por eso, tachamos la parte positiva. Entre menos 6 y 3, el signo decía que era positivo. Entonces tachamos la parte negativa, o sea, la de abajo. A la izquierda de menos 6, el signo era negativo. Por eso tachamos la parte positiva. Entonces, tenemos hecho este paso, el del signo. ¿Qué sigue ahora? Indicar si hay asíntota vertical con una rayita pegadita a esa asíntota, el resultado de los límites laterales cuando se estudió la continuidad, que esa continuidad fue la que generó justamente esta asíntota. Es decir, esto que está acá. Para menos 6 por izquierda, el límite nos daba menos infinito, entonces marcamos hacia abajo. Y por derecha nos daba más infinito, por eso marcamos para arriba. Siguiente paso, se indican todos los puntos que se tengan. Cortes con el eje Y, máximos, mínimos, puntos de inflexión. En este caso, lo que tenemos simplemente es el corte con el eje de la Y, porque no teníamos ni puntos de inflexión, ni máximos ni mínimos. ¿Sí? El corte con el eje de la Y estaba en 2, entonces lo marcamos sobre el eje Y justamente. Por último, vamos a hacer lo que dice acá, que es unir los puntos respetando la información de derivada primera y segunda, es decir, completar la gráfica, teniendo cuidado de que se cumpla todo lo que la derivada primera y derivada segunda decían. Nos queda esto. Cuando hicimos el estudio de la derivada primera, teníamos que la función era decreciente a la derecha de menos 6, cosa que se cumple acá. Y también era decreciente a la izquierda de menos 6. La derivada segunda nos decía que la concavidad era positiva a la derecha de menos 6, pero era negativa a la izquierda de menos 6. Y eso es lo que justamente se está indicando acá. Cuando unimos todo esto, debemos tener cuidado especial en pasar por los puntos indicados, como los cortes con los ejes, y no cortar las asíntotas, y que la forma del gráfico se vaya pegando a las asíntotas. Aquí, por una cuestión de escala, esta parte no quedó demasiado pegada a la asíntota. Si esto continuara, seguiría hacia arriba y seguiría para ese otro lado. Pero bueno, es un problema de escala que pasó acá. Pero esto se va a ir pegando cada vez más a la asíntota horizontal y esta rama se va a ir pegando a la asíntota vertical. Y aquí terminamos el estudio analítico de esta función.